En los llanos de Venezuela hay una advertencia que los abuelos repiten siempre que cae la noche. Si escuchas el silbido, no respondas. Muchos dicen que es solo una historia para asustar niños. Otros aseguran que es una advertencia real. Yo era de los que no creían, hasta aquella madrugada. Todo ocurrió hace unos 7 años, cuando trabajaba como técnico, reparando cercas ganaderas en una finca aislada cerca de Apure. Aquella tarde se me hizo tarde revisando un tramo de alambrado que el ganado había tumbado. Cuando terminé, el sol ya se estaba escondiendo detrás del horizonte rojo de los llanos. El capataz me dijo algo antes de irme. «No te regreses por el camino viejo». «¿Por qué?» «Porque ahí anda él». No explicó más, solo se persignó y se fue. Yo me reí. Siempre me habían contado historias del Silbón, un espíritu alto, flaco como un cadáver, que carga un saco lleno de huesos y anuncia su presencia con un silbido extraño que sube y baja de tono. Pero yo no creía en esas cosas. Así que tomé el camino viejo. Era un sendero de tierra que cruzaba una zona de monte bajo. A esa hora, la noche ya estaba cayendo, y la única luz era la de mi linterna y la luna que apenas empezaba a salir. El silencio del llano era absoluto. Solo se escuchaban grillos y el viento moviendo la hierba. Caminé unos 20 minutos cuando lo escuché. Un silbido, largo, agudo, bajando lentamente de tono. Fiu, fiu, fiu. Me detuve. Pensé que sería algún vaquero llamando ganado o alguien en otra finca. Pero entonces recordé algo que me había dicho mi abuelo cuando era niño. Si el silbido se escucha cerca, está lejos. Si se escucha lejos, está cerca. El silbido sonó otra vez. Esta vez parecía muy lejano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apagué la linterna un segundo para escuchar mejor. El viento dejó de soplar. Los grillos se callaron. Y entonces el silbido volvió, pero esta vez sonó justo detrás de mí. Me giré de golpe encendiendo la linterna. No había nadie, solo el camino y el monte oscuro. Respiré hondo tratando de convencerme de que todo era mi imaginación. Seguí caminando, más rápido. Después de unos minutos escuché algo más. Pasos. No eran fuertes, eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra. Giré la cabeza. Nada, pero los pasos seguían. Detrás de mí. 1, 2, 3. Y entonces volvió el silbido. Esta vez muy cerca. Tan cerca que pude sentir el aire vibrar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Seguí caminando sin mirar atrás. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido seco, como algo pesado cayendo sobre la tierra. Giré la linterna y lo vi, a unos 30 metros del camino, entre los arbustos. Una figura. Era demasiado alta, mucho más alta que cualquier hombre. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, la cabeza inclinada hacia un lado, y sobre su hombro, un saco. El saco se movía, como si algo dentro chocara entre sí. Clac, clac, clac. Huesos. Sentí que las piernas se me congelaban. La figura levantó lentamente la cabeza. No podía ver bien su rostro, pero sí vi algo. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna, no como los de un animal, sino como 2 agujeros negros. Entonces silbó. Un silbido largo, tan fuerte que parecía atravesarme el pecho. Apagué la linterna por puro instinto. Cuando la encendí otra vez, la figura ya no estaba. El camino estaba vacío, pero los pasos volvieron a escucharse, justo detrás de mí. Corrí como nunca en mi vida. No miré atrás ni una sola vez. El silbido me siguió durante todo el camino, a veces lejos, a veces cerca, hasta que finalmente llegué a la carretera. Cuando volteé, el camino estaba completamente oscuro, silencioso, pero justo antes de subir al carro, lo escuché una última vez, un silbido, suave, lejano, y después
el sonido de huesos chocando dentro de un saco. Desde esa noche nunca vuelvo a caminar solo por los caminos de tierra del llano, porque ahora sé algo que antes no sabía. El silbón no siempre mata. A veces solo te deja vivir para que nunca olvides que te encontró. En los llanos, cuando cae la noche, el mundo cambia. El viento sopla distinto. Los animales se inquietan. Y hay un sonido que nadie quiere escuchar. Un silbido largo que sube y baja como una escala maldita. Dicen que si lo escuchas cerca, no debes preocuparte. Pero si suena lejos, significa que está justo a tu lado. Yo no creía en esas historias, hasta la noche en que el silbón pasó por mi casa. Todo ocurrió cuando tenía 22 años. Vivía con mi abuelo en una pequeña casa de madera, cerca de un caserío perdido entre los llanos. Aquella noche él no estaba. Había ido a visitar a unos parientes en otro pueblo y me quedé solo cuidando la finca. La casa era vieja. Las tablas del piso crujían con cada paso y el viento se colaba por las rendijas de las paredes. Recuerdo que esa noche estaba sentado en la mesa cenando cuando escuché a los perros. Primero fue un gruñido. Luego comenzaron a ladrar desesperadamente hacia el monte. No era un ladrido normal. Era ese ladrido nervioso que tienen los animales cuando perciben algo que los humanos no podemos ver. Me levanté y miré por la ventana. La luna iluminaba el patio, pero no había nada. Los perros seguían ladrando, pero sin acercarse al portón. Estaban retrocediendo, como si tuvieran miedo de algo que venía del monte. Entonces lo escuché. Un silbido, lejano, muy lejano. Fiu, fiu, fiu. Recordé inmediatamente una de las advertencias de mi abuelo. Si el silbido se escucha lejos, entra a la casa y no salgas. Me quedé quieto escuchando. El viento se detuvo. Los grillos se callaron. Los perros dejaron de ladrar de golpe. Y entonces el silbido volvió. Pero esta vez no sonaba lejos. Sonaba justo afuera del patio. Sentí que el estómago se me encogía. Apagué la luz de la cocina y caminé lentamente hacia la ventana. Miré hacia el portón de madera. Durante unos segundos no vi nada. Luego noté algo. Una sombra, alta, demasiado alta. Estaba parada junto al viejo árbol de mango. La figura era larga, flaca, casi como un palo oscuro clavado en la tierra. No se movía, solo estaba ahí. Entonces levantó un brazo y lo vi claramente. Sobre su hombro llevaba un saco largo. El saco colgaba hasta casi tocar el suelo y algo dentro se movía. Clac, clac, clac. Huesos chocando entre sí. Sentí que me faltaba el aire. La figura empezó a caminar, pero no caminaba como una persona. Sus movimientos eran lentos, torcidos, como si sus piernas fueran demasiado largas para su cuerpo. Se acercó al portón. Los perros no ladraron, solo gimieron y huyeron hacia el monte. El silbón se detuvo frente a la casa. Yo estaba paralizado detrás de la ventana. Entonces levantó la cabeza y silbó. El sonido fue tan fuerte que sentí vibrar los vidrios. ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Y fiu! Retrocedí instintivamente. El piso crujió. En ese mismo instante, el silbido se detuvo. El silencio fue absoluto. Luego escuché algo peor. Pasos, lentos, en el patio, acercándose a la casa. 1, 2, 3. Se detuvieron justo debajo de mi ventana. Contuve la respiración. No me atreví a mirar. Entonces escuché el saco moverse. Clac, clac, clac. Algo golpeó suavemente la pared de madera. Y después, el silbido otra vez. Pero esta vez, muy suave, como si lo estuviera haciendo pegado a la ventana. Las piernas me temblaban. Quería correr, pero no podía moverme. El silbido duró unos segundos. Y luego desapareció. Los pasos comenzaron a alejarse. Lentos, arrastrados, cruzaron el patio.
Pasaron el portón y finalmente se perdieron en el monte. Esperé casi una hora antes de atreverme a mirar por la ventana. El patio estaba vacío, pero algo había quedado en el suelo, justo debajo de la ventana. Salí con una linterna temblando. Cuando iluminé el suelo, lo vi. Un hueso, humano, viejo, amarillento. Y al lado del hueso había una marca en la tierra. La marca de algo pesado que había sido arrastrado, como un saco lleno de restos. Mi abuelo regresó al día siguiente. Cuando le conté lo ocurrido, no se sorprendió. Solo tomó el hueso con cuidado, lo enterró lejos de la casa y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Tuviste suerte? Suerte, sí, porque cuando el silbón cuenta los huesos frente a tu casa, significa que está buscando uno nuevo. Desde esa noche, siempre cierro bien las ventanas cuando cae la oscuridad. Y cada vez que el viento sopla en los llanos, me parece escuchar a lo lejos un silbido que sube y baja en la oscuridad.